bienvenida de nuevo a este espacio de reflexión sobre filosofía, política y economía de la Universidad de Ecuador Libre con la Universidad de las Américas, un espacio que también recibe el apoyo de diversas asociaciones y grupos estudiantiles como la Asociación de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, los representantes de estudiantes de los estudios internacionales de la Universidad de la SUAY, Se Dice Libertad, Círculo de Adam Smith, Unidos y entre otros. Como siempre ustedes saben, aquí estamos aprovechando las nuevas tecnologías para traer a pensadores de mucho nivel internacional sobre temas de fondo, para analizarlos en profundidad. Hemos tenido aquí a Deirdre McCloskey, hemos tenido a Matt Ridley, hemos tenido a muchos profesores de Estados Unidos, de Europa, y esta vez hemos considerado pertinente abordar un tema que está muchísimo sobre el tapete de discusión, que es el tema del feminismo, de los feminismos, y hay toda una guerra ideológica ahorita montada en redes, donde la cancel culture ha brillado precisamente por un clima de intolerancia, donde ciertas verdades no convenientes a las corrientes hegemónicas se callan, y creemos que precisamente por eso es necesario traer un pensador de gran relevancia sobre estos temas. Y este pensador es Pablo de Lora, es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, ha escrito mucho sobre ética, especialmente en el campo de la bioética y sobre el trato a los animales, tiene un libro sobre ello. Ha sido además profesor invitado del Centro de Bioética de la Universidad de Harvard. Su último libro, y el que motiva este encuentro, se llama Lo sexual es político y jurídico, un libro de Alianza Editorial 2019 que les recomiendo hondamente. Está en Kindle, lo pueden hacer clic y lo pueden tener ahora mismo descargado desde Amazon. Dicho título de por sí comienza haciendo un guiño a la polémica, porque hace referencia al eslogan del feminismo de segunda ola, lo personal es político, que sintetiza el objetivo de no contentarse con la mera igualdad formal de la mujer y el hombre que defendía el feminismo liberal, sino que además señala que el feminismo y en cierta medida hasta el aparato estatal debe entrar en las relaciones culturales, familiares y convencionales para reformar el entorno de raíz. En su libro, el profesor de Lora hace un extenso recorrido crítico por lo que ha llamado en alguna entrevista el feminismo hegemónico, que son aquellas corrientes más presentes actualmente en el discurso público. Se trata de aquellas vertientes del feminismo de raíz marxista por un lado y de raíz y de vocación posmoderna por el otro. Hay una mezcla interesante ahí, no siempre clara. Y como buen filósofo y jurista, el profesor de Lora aborda las repercusiones que estas visiones están teniendo en la formulación de políticas públicas y en la normativa vigente además. Hoy vamos a hacer un recorrido por su libro y le hemos pedido al profesor que nos concentremos al final un poco en el tema del género, que es algo que resulta muy interesante desde una visión filosófica y donde creo que hay mucho que aprender. Me permito citar una parte que me gusta mucho de la introducción de su libro, que me parece muy interesante, y es donde él un poco explica la razón de este libro. Y dice el profesor: urgía, a mi juicio, un intento de tratamiento comprensivo, académicamente friendly, desde la filosofía jurídico-política, alejada, tanto como sea posible, de la pancarta, del pespunte de Twitter, el chiringuito académico institucional, la trinchera y la escolástica autorreferencial y abstrusa. Con este texto, me propongo también contribuir a disolver muchas confusiones, desvaríos normativos y aporías en que nos ha situado el llamado feminismo hegemónico o mainstream, y que tanto infecta nuestro discurso público y la acción política en diversos ámbitos. Para ello, era de justicia recurrir y dialogar con la que es, a mi juicio, la mejor tradición de dicha doctrina política, el feminismo liberal. Usted juzgará, nos dice el profesor de Lora. Profesor, muchísimas gracias por darnos este espacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedamos atentos a su charla para abrir después, se puede tomarse el tiempo que usted tiene pertinente, y abrir después preguntas y respuestas, que sé que habrá muchas.
Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este espacio virtual, pero que espero que sea no por ello menos cercano. Gracias por esta generosísima introducción y además, digamos, en lo que denota de conocimiento del libro. No sé, en fin, cuán conocido es en Ecuador este libro que tiene ahora hace poco más de un año que fue publicado. Lamento porque veo algunos comentarios que el sonido no es el ideal. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible y la verdad es que no se me alcanza qué más puedo hacer para resolver estos escuchamos mal problemas que bien, lo técnicos. escuchamos mal que bien, se escucha. Bueno, estaba agradeciendo la invitación y también la amable y generosa presentación que ha hecho el profesor Caicedo. Voy a empezar por esto que ha dicho al final, que es efectivamente lo que se señala en la solapa del libro, y es que este no es un libro en realidad, o no ha pretendido ser un libro sobre el feminismo, ni siquiera una crítica al feminismo, si acaso una reivindicación del feminismo liberal, a partir de un intento de dialogar ser en serio, de tomarme en serio lo que tú mismo, Aparicio, has descrito, bueno, porque yo también lo hago, como feminismo hegemónico o mainstream, que no sé si es hegemónico también en el Ecuador, pero que sin duda lo es en España, y que es, creo, el que hoy domina institucionalmente en mi país, ¿no? En realidad este es un intento de explicar que, como se dice en el título del libro, y en esto diría, yo empezaría dando la razón a ese feminismo de la segunda ola, lo personal, y no solo lo personal, sino aquello que es todavía más incumbente a la esfera de lo más íntimo, lo sexual, es político. Entonces, a mí me parece que la pregunta no es si lo sexual o lo personal es político, creo que lo es, sino cuán político y jurídico debe ser. Y eso es, digamos, lo que articula prácticamente todo lo que se dice en el texto, que son muchas cosas por lo demás. O sea, yo en el libro trato muchos aspectos y yo ahora no voy a dar cuenta de todos ellos, sino que voy a limitarme simplemente a apuntar las que me parece son las cuestiones más importantes, ¿no? O las que podrían suscitar luego en el debate pues más intercambio y dudas y preguntas y comentarios. Entonces, voy a dividir mi espero que no muy larga intervención, como en 3 apartados, ¿no? Voy a dar, pensando en que no todo el mundo ha tenido oportunidad de leer el libro, voy a dar unas breves pinceladas sobre las cuestiones más metodológicas o generales del planteamiento que yo hago en el libro, y luego voy a decir algunas cosas con respecto el libro está dividido en 2 partes, una que lleva por título genérico sexo y la otra género. Me has pedido, Aparicio, que me centre más en el género. Bueno, pues lo voy a intentar, pero siempre podemos abundar, si acaso, en el coloquio posterior. Entonces, la primera parte voy a decir algunas cosas de carácter más general, la segunda sobre sexo y la tercera sobre la cuestión de la identidad de género. Como decía antes, mi esfuerzo se centra en tratar de justificar cuánta intervención pública, cuánta intromisión por parte del poder público, del Estado, debemos aceptar en la esfera de las relaciones sexuales y en lo que tiene que ver con la identidad de género. Entonces, mi planteamiento es un planteamiento de reivindicación
del liberalismo político, en el sentido de que esa intervención, esa intromisión, debe estar fundamentalmente basada en criterios de corrección y no de bondad. Y con esto los filósofos morales o los filósofos del derecho solemos referirnos a la idea de que el Estado no debe tratar de guiarnos hacia una vida buena, en algún sentido, digamos, relevante del término, sino más bien a procurar acciones o que desarrollemos acciones correctas. Es lo que también se conoce como políticas no perfeccionistas. No perfeccionistas. Por tanto, mi planteamiento es un planteamiento de no perfeccionismo moral, donde prima fundamentalmente el criterio del daño, es decir, el Estado debe entrometerse o debe intervenir para evitar fundamentalmente el daño a terceros. O sea, esto es John Stuart Mill, digamos, en esencia. Y hay otras dos, digamos, consideraciones de carácter metodológico o más general, que también me parece importante que se pongan sobre el tapete, se descubran sin trampas. Este libro es una reivindicación del feminismo liberal o del liberalismo político, y eso quiere decir también que es una reivindicación del individualismo moral. Así que aquí lo que nos va, o a mí me parece que lo que va a ser determinante es la consideración de que los centros de imputación moral no son los grupos o los colectivos, sino los individuos, las personas individualmente consideradas. Hay una reivindicación también del universalismo moral y hay, por último, un intento de aplicar esto que John Rawls bautizó como equilibrio reflexivo. Así que yo lo que trato de hacer a lo largo de todo el libro es calibrar cuán coherentes son algunas intuiciones morales muy básicas que en principio todos albergamos y determinadas políticas públicas, instituciones, normas jurídicas, etc. Bueno, dicho lo cual, y empiezo entonces con la segunda parte, que es la referida a las relaciones sexuales, esta parte del libro está centrada sobre lo que llamo el dilema del sexo liberal. Y este dilema surge precisamente por aplicación de esto que que llama John Rawls equilibrio reflexivo. Y es que tendemos, algún pensador conservador como Roger Scruton ha dicho que coincidiendo con la revolución del Mayo francés y todo lo que eso supuso en términos de transformación social, transformación de las costumbres, de ideologías, etc. Yo creo que podríamos encontrar atisbos de eso que Roger Scruton considera que ocurre fundamentalmente a partir de Mayo francés. Yo creo que podemos encontrar atisbos antes, pero bueno, esencialmente es la consideración de que el sexo no tiene significado moral profundo, ¿no? Que las relaciones sexuales no son más que manifestaciones de nuestra necesidad fisiológica. Es lo que este pensador conservador, que probablemente conozcan ustedes, que ha sido, digamos, alguien que ha ocupado la escena de la conversación pública en el Reino Unido y no solo, en el mundo anglosajón en general, de una manera muy importante, que murió recientemente, es de lo que Roger Scruton habla como la concepción no sacralizada o desacralizada del sexo. Y lo que nos viene a decir es que, en el fondo, esa concepción no significativa o no sacralizada o desacralizada del sexo no encaja del todo bien con muchas de nuestras prácticas institucionales y de normas jurídicas vigentes, ni tampoco con algunas de nuestras intuiciones morales más profundas.
A eso es a lo que yo denomino el dilema del sexo liberal. Esto se podría, digamos, evidenciar de modos muy diversos. Yo en el libro pues, traigo a colación algunos ejemplos posibles de cuáles serían las consecuencias de pensar y abrazar realmente y comprometernos realmente con la idea de que el sexo no tiene ningún valor, no tiene ningún significado. Bueno, por poner algún ejemplo provocativo, que es adaptación de alguna cosa que yo he leído en la literatura correspondiente, que es, bueno, literatura sobre las dimensiones filosóficas de la relación sexual. Supongamos, ha dicho algún autor, que uno de nuestros hijos adolescentes, una tarde cualquiera, nos dice: voy a ir un momentito a casa de un compañero o compañera que tiene dificultades con la trigonometría. Voy a estar un rato con esta persona y la voy a ayudar en la medida en que yo pues se me da mejor, tengo más capacidad para las matemáticas, pues voy a hacer este ejercicio de altruismo, ¿no? De ayudar a mi compañero o compañera de clase a que entienda mejor las nociones de trigonometría. Bueno, todo el mundo creo que aplaudiría este gesto, ¿no? Diría: qué bien lo estamos haciendo con nuestro hijo, qué bien se está formando en valores que consideramos importantes, como este de ayudar al prójimo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la reacción si en vez de esta conversación sobre la ayuda a un compañero con sus dificultades en la trigonometría, la indicación fuera la de que nos hemos dado cuenta de que este compañero o compañera, por su falta de carisma o por su fealdad o por su timidez o por cualesquiera otras razones objetivas, resulta que no logra tener relaciones sexuales? Y entonces este hijo o hija nuestra, que en cambio sí es más agraciado, digamos, de la misma manera en que era más competente en matemáticas, ¿verdad?, nos dijera una tarde: voy a llegar un poco más tarde a cenar porque voy a satisfacer la necesidad sexual que tiene este compañero o compañera, ¿verdad?, que no consigue de una manera, digamos, más espontánea tener esas relaciones sexuales. Y, insisto, vamos a suponer que esta situación se produce con un hijo nuestro, adolescente, de 15 o 16 años. Creo que la mayoría de nosotros se llevaría las manos a la cabeza y diría: bueno, esto no funciona así, ¿no? Aquí no advertiríamos un sano ejercicio de altruismo en la puesta a disposición de nuestro cuerpo para otros, ¿no?, sino más bien algún tipo de confusión. Y no digamos ya si ese ejercicio de altruismo lo propagara o lo instara el maestro, ¿no? O sea, que el maestro, de la misma manera que insta a sus alumnos o alumnas a que sean generosos con sus talentos y ayuden a sus compañeros a resolver problemas de matemáticas, imagínense lo que ocurriría si ese maestro o maestra también les instara a que fueran generosos con su cuerpo y lo pusieran más a disposición de aquellos compañeros, en fin, que tienen más dificultades para satisfacer su pulsión sexual, ¿no? Como aquí parece que tendríamos problemas en admitir ese tipo de altruismo, la sensación es que en el fondo no pensamos en realidad que las relaciones sexuales sean solamente la pura satisfacción de una necesidad fisiológica. No lo creemos en el fondo. Porque en el fondo pensamos que las relaciones sexuales no son completamente algo carente de significado, no están completamente desacralizadas, sino que hay una dimensión muy importante en ellas,
Es por lo que entendemos, por ejemplo, el severísimo castigo que en la mayoría de las legislaciones penales del mundo tiene la violación, es decir, las conductas, los comportamientos que atentan contra la libertad e indemnidad sexuales de los individuos. En España, concretamente, no sé cuál será la situación en el Ecuador. En España las penas, dependiendo de cómo haya discurrido ese tipo de acto, las penas son severísimas. Esas severísimas penas no se compadecen bien con la idea de que el sexo es una actividad fisiológica que no tiene mayor significado. Y por supuesto no se compadece con la denuncia, cuando no castigo penal, de la prostitución, o de la industria de la prostitución, del proxenetismo. Fíjense lo que a mí me ocurre, por insistir en este último punto, cuando planteo a mis estudiantes esta cuestión, ¿no? La pregunta que les hago es, ¿cuáles son las buenas razones para tener relaciones sexuales? Vamos a suponer que estamos hablando de relaciones sexuales entre adultos competentes. La mera formulación de la pregunta les causa un cierto estupor, porque no entienden bien ahí la idea de buenas razones. Y les propongo posibilidades. Y a medida que les propongo esas posibilidades, que son, podríamos decir, las posibilidades antiguas, las posibilidades que daría quizá una persona ultraconservadora, o que abraza algún tipo de credo religioso, a mis alumnos, la mayoría de ellas son, en fin, mucho más allá en el espectro ideológico del liberalismo, hacia la izquierda, por decirlo así, les resulta, digamos, completamente inaceptable, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, ¿sería una buena razón para tener relaciones sexuales estar casados? Esto genera gran alboroto. No, por supuesto que no hay que estar casados para tener relaciones sexuales. Hay que estar enamorados. Y aquí ya se producen algunas risas. No, claro que no. El sexo no tiene nada que ver con el amor. Bueno, y así uno puede sumar candidatos a ser una buena razón para tener relaciones sexuales. Y al final descubrimos que la única condición que a ellos les parece en general, y a muchos les parece en general, necesaria y suficiente, es la voluntad. Que las relaciones sexuales sean algo decidido de manera autónoma. Es lo único que precisan. Pero sin embargo, a continuación les digo, ¿y por dinero? Ahí ya hay algunas caras que empiezan a comprobar que en realidad no parece que sea necesaria y suficiente la condición de la autonomía. Que hay algunas ocasiones en las que tenemos relaciones sexuales por algunas razones que no deberían estar presentes. Y es ahí cuando asoma, por decirlo así, nuestra pata o nuestra intuición perfeccionista. En el fondo, este tipo de experimentos, de comprobaciones de equilibrio reflexivo, muestran que no creemos en el fondo en la absoluta desacralización del sexo. Y por tanto, un liberal consecuente, enfrentado a este dilema, tiene dificultades para justificar ese tan severo castigo de la violación, por ejemplo, y tiene extraordinarias dificultades en justificar la prohibición de la prostitución. Por supuesto, cuando estamos hablando de prostitución libremente asumida, ¿no? Es decir, cuando la razón para que una de las partes intercambie sexo es el dinero. Bueno, yo en el libro trato de mostrar
cómo sortear este dilema, asumiendo, desde luego, el cuerno en el caso de la prostitución, que me lleva a decir, efectivamente, yo no tengo buenas razones para prohibir la prostitución, dado que considero que el dinero no añade nada, ¿no? Es decir, que si la autonomía personal está presente, que se haga por dinero, no entiendo cómo corrompe esa relación, no lo acabo de ver, analizo ahí los argumentos al uso. Y para el caso del castigo de la violación o de la agresión sexual en general, trato de dar ahí una razón que tiene que ver con cómo en determinadas circunstancias, como para determinados tipos de violación, que son los que llamo casos de violación tortura, el sexo, la relación sexual forzada, es un medio, es un instrumento para minar uno de esos que John Rawls llamaba bienes básicos, bienes primarios más importantes, que es la autoestima. Así que yo creo que el castigo severo a la violación está justificado cuando con el instrumento de la violación se mina de una manera gravísima, como por cierto se produce en la tortura, la autoestima de los individuos. Bueno, en el libro, sobre este primer grupo de asuntos que yo he agrupado como sexo, hay muchas más cuestiones que se tratan, las relaciones entre el sexo y o cómo la desexualización del matrimonio, la desacralización del sexo influye en la institución matrimonial. Hay otras cuestiones que se tratan ahí, que si tienen interés podemos luego abundar en ellas en el debate. La segunda cuestión en la que además Aparicio me insistía que era de más interés es la cuestión de la identidad de género. Bueno, y aquí, así como el dilema que yo llamaba del sexo liberal articulaba esta primera parte dedicada al sexo en el libro, otro dilema, el que llamo el de la feminista sensible a la identidad de género, es el hilo con el que pretendo conducir las muy complejas y, por otro lado, interesantísimas cuestiones que suscita la identidad de género. Intento explicar por qué llamo a este dilema la de la feminista sensible a la identidad de género. Para eso tengo que remontarme un poquito a el devenir de la teoría política feminista, de la filosofía política feminista, y concretamente a ese momento en el que en una de las obras canónicas del pensamiento político feminista, en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, afirma célebremente, se ha convertido casi en un mantra, como el de lo sexual es político, no se nace mujer, se llega a serlo. Bueno, yo creo que esta afirmación, como trato de explicar en el libro, solo se puede entender si aquí distinguimos en esa proposición dos sentidos distintos de mujer que aparecen en esa proposición. Lo que llamo mujer subuno, es decir, miembros de la especie humana que pertenecen a la categoría biológica del sexo femenino, y lo que convencionalmente también consideramos como mujer sub 2, género mujer, que es ese conjunto de roles, expectativas, actitudes esperadas, socialmente impuestas a las mujeres sub 1, es decir, a las personas que han nacido con sexo femenino. Entonces, ese conjunto de expectativas que llegan a hacer a alguien la categoría del género mujer, de acuerdo con la idea de Simone de Beauvoir, ¿no? Llegar a ser mujer quiere decir
cumplir esas expectativas, asumir esos roles que se han proyectado sobre, sobre ese sujeto que ha nacido como mujer sub 1. Bien, la caracterización que hacemos así de la idea de género, y podríamos decir lo mismo del género masculino, tiene como premisa, tiene como tábula algo que no es raso. Es un cuerpo, una biología, una determinación que ha producido de manera contingente y no deliberada la naturaleza. Un conjunto de mecanismos que se dan y que están más allá de nuestra voluntad. Ese es el modo en el que cabalmente veníamos entendiendo la distinción entre sexo y género a partir precisamente de estas ideas de Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a serlo, pero lo que nace es algo que está determinado por la biología y no por la voluntad. Esa es la idea, me parece, central, que con la aparición de la llamada teoría queer, con la que supongo que muchos de ustedes están familiarizados, y concretamente con la obra de una pensadora muy relevante en este ámbito, Judith Butler, esa determinación inicial, esa consideración de que el género se proyecta sobre un cuerpo que reúne ciertos rasgos contingentes, pero que están más allá de la voluntad de los individuos, es lo que se pone en cuestión a partir, digo, de la aparición de la teoría queer y fundamentalmente del libro de Judith Butler, El género en disputa. Se pone en cuestión, en definitiva, la propia idea de en qué consiste ser mujer u hombre. Y cuando se impugna que la idea de ser mujer como género necesite el prius de un cuerpo, de una condición que está más allá de la voluntad y que ha venido, digamos, a ser determinada por la biología, se nos plantean, por supuesto, muchísimos laberintos y surgen muchísimas interrogantes. Bueno, el fenómeno, por supuesto, de lo que antaño se llamó la transexualidad, es decir, ese fenómeno caracterizado de una manera gruesa, pero suficientemente ilustrativa, como el de haber nacido en un cuerpo equivocado o el de personas que, teniendo determinado cuerpo, determinada biología, se sienten del otro género, es un fenómeno que, por supuesto, conocemos mucho antes de que apareciera la teoría queer. Ese fenómeno, el de la inicialmente llamado travestismo, transexualidad, tenía incluso una presentación o una manifestación clínica conocida como disforia de género, y ha venido siendo tratado institucionalmente y, por supuesto, clínicamente, de formas muy diversas. Supongo que en el Ecuador, pues también esto en su momento tuvo que ser abordado por el legislador. En España, desde más o menos mediados de la década de los 80, se tiene que dar respuesta institucional a las pretensiones de estas personas que, siendo biológicamente hombres, quieren modificar en el registro civil su estatuto, su sexo y su nombre. Lo segundo, es decir, la modificación de la inscripción o del nombre para adoptar un nombre convencionalmente asociado a lo femenino, pues ha sido normalmente más, digamos, más aceptable. Lo segundo ha requerido intervenciones corporales
a veces muy severas, intervenciones de reasignación de género, que así se conocen, que han consistido normalmente en tratamientos hormonales y ulteriormente en cirugía, y con algunos requisitos añadidos, como el de someterse a un tratamiento o consultoría psiquiátrica. El legislador español del año 2007, antes también, pero desde el año 2007, pues digamos que con una cierta laxitud permite, acepta esos cambios, por así decirlo, de género. Es decir, acepta esas nuevas identidades de género. A lo que estamos abocados ahora, con la aparición de estas teorías queer, que esencialmente niegan el dimorfismo sexual y consideran que el género es por tanto, el sexo es un espectro. A lo que estamos ahora abocados es a la discusión o a la aceptación de que esas modificaciones de la identidad de género institucionales solo tengan como requisito la pura voluntad de los sujetos. Es lo que se conoce también en la literatura como autoidentificación de género. Claro, aquí hay bueno, varios problemas que conviene apuntar. Antes de llegar a la identidad de género por pura voluntad, alguien ha dicho, bueno, en realidad, cuando Simone de Beauvoir habla de llegar a ser mujer, de lo que está hablando es de la correlación, de la vinculación entre la condición de mujer y tener una historia de subalternidad. Así que no es la biología lo que determina al sujeto mujer, sino esa historia de subalternidad. En esa medida, quienes siempre se han visto o siempre se han presentado socialmente como mujeres, a pesar de ser biológicamente hombres, tendrían todo el derecho a engrosar la categoría política o institucional de ser mujeres. Lo determinante, por tanto, y esta sería una primera respuesta antes de llegar a la autoidentificación de género, es esa historia de subalternidad. Esto plantea dos problemas, por lo menos. Una, con el argumento de la historia de subalternidad no damos cuenta del fenómeno que también supongo que les preocupa a ustedes y que será algo, en fin, que estará en la agenda política y social ecuatoriana. ¿Qué hacemos con las identificaciones de género de los menores? ¿Qué hacemos con los menores trans que no han tenido todavía posibilidad ninguna de sufrir esa subalternidad? Es más, los menores trans plantean la paradoja de que aceptemos como una posible presentación o identidad de género esa misma subalternidad. ¿Cómo estamos permitiendo que niños, biológicamente niños, asuman esa condición de mujer que estamos afirmando como de subalternidad? Tendríamos más bien, como padres o, digamos, desde el punto de vista institucional o social, tendríamos más bien que impedir eso. Por otro lado, no deja de resultar chocante que consideremos niñas trans a aquellos individuos o niños que, siendo biológicamente niños, o sea, del sexo masculino, adoptan roles, estereotipos que por otro lado estamos queriendo desterrar como eso, como estereotipos. Entonces, ahí hay una serie de paradojas que yo creo que para la teoría política feminista o para el feminismo como movimiento social son extraordinariamente problemáticas. Bueno, además, esto era un primer problema, cómo desde el argumento de la historia de la subalternidad o desde ese criterio podemos entender o aceptar la vindicación de los menores trans. Pero es que además hay un problema, que es un problema que se ha suscitado, sobre todo en los Estados Unidos, a propósito de la
identidad de género reivindicada por esta persona que hoy, en fin, es muy conocida mediáticamente y que en su día, ¿verdad?, fue campeón de decatlón, participando como hombre en las Olimpiadas, ¿no? Esto en algunos lugares, como parte de esa cancel culture a la que se refería antes Aparicio, no se puede decir. Yo no podría mencionar, es una forma de lo que llaman los anglosajones dead naming, ¿no? que es transfóbico, ¿no? Yo no me voy a referir a quién fue Caitlyn Jenner. Pero claro, Caitlyn Jenner, y ustedes lo pueden si quieren investigar, Caitlyn Jenner fue, insisto, como participante en la categoría masculina campeón olímpico de decatlón. Caitlyn Jenner como mujer no ha tenido historia de subalternidad alguna. Entonces, y por otro lado, si el criterio determinante y único es la historia de subalternidad, pues por supuesto hay muchos varones que por sus circunstancias sociales y económicas pues han sufrido enormes formas de ser subalternos, ¿no? Han sufrido enormes discriminaciones y postergaciones a lo largo de su vida. Y al revés, por supuesto que hay mujeres, biológicamente mujeres, que no tienen ninguna subalternidad en su registro vital. ¿Cuál es la historia de subalternidad de la mujer a la que nos referimos como Isabel II de Inglaterra, la reina de Inglaterra? Es que entonces, porque no ha tenido ninguna subalternidad, más bien lo contrario en su vida, no es mujer. Bueno, esos son, apunto algunos de los problemas de, digamos, esa vía de la identificación o de la adscripción de una determinada identidad de género. La otra vía que salva estos problemas, pues abre la puerta a otros problemas institucionales que yo creo debemos pensar entre todos porque no son pequeños, no son en absoluto baladí. La otra vía es la pura autoidentificación. Y esto es algo que se está reivindicando en algunos países europeos y se está reivindicando también con mucha fuerza y intentando ser llevado a nuestro derecho en España actualmente, con un notable debate muy ruidoso y muy agresivo, porque en el fondo, claro, tiene consecuencias que yo en el libro presento como, y lo he hecho también en alguno de mis escritos últimos, que yo presento como consecuencias devastadoras para el feminismo. La idea es, y probablemente lo conozcan, que basta para la identificación de género la pura voluntad. No hay, por tanto, requisito alguno en términos de tratamiento, ni hormonal, ni ulteriormente quirúrgico, ni requisito alguno de someterse, ¿verdad?, de pasar por la que ellos, buena parte del movimiento llamado LGTBIQ+, por tratamiento psiquiátrico o consultoría psiquiátrica alguna. Nada de esto se acepta porque se insiste por parte del movimiento LGTBI en su mayoría, que de lo que se trata es de la despatologización, de despatologizar, de dejar de considerar como una patología la identidad o identificación de género que no es acorde con nuestra dotación hormonal, nuestros caracteres sexuales secundarios, nuestra dotación genética. De tal forma que cualquier persona, yo mismo, debería tener el derecho, se dice, hoy lo dice la prensa española, concretamente la secretaria de Estado de Igualdad, hoy mismo se refería a que estamos ante un derecho humano a la identidad de género, que es la pura expresión de la voluntad. Cualquiera de nosotros, con nuestra presentación actual, debería poder reivindicarse como mujer, como hombre o como nada, como no binario, como agénero,
Bien, esto tiene, como vengo anunciando y como trato de explicar en el libro, tiene consecuencias que yo creo que deberían incitar a una reflexión serena y que son las siguientes, consecuencias institucionales, más allá de cómo uno se quiera sentir, que ahí sí que yo diría lo personal y en este caso lo sentimental no es político ni jurídico. Pero de lo que estamos hablando es de que por mor de la autoidentificación de género, personas que se identifican como mujeres, pero que tienen caracteres sexuales secundarios masculinos, absolutamente masculinos, tendrán derecho a usar las duchas y los baños donde también, digamos, son usuarias las mujeres cis, las mujeres que están conformes con su biología y que también tendrán que acostumbrarse a usar esos espacios. Estamos hablando del uso de los baños, las duchas sobre todo, en instalaciones públicas. Estamos hablando de compartir espacios como las cárceles, es decir, mujeres trans van a tener que ser, si es que eventualmente tienen que cumplir penas privativas de libertad, van a tener que ser residenciadas en lo que normalmente eran cárceles de mujeres destinadas solo a mujeres que lo son desde el punto de vista biológico. Y el que es también un ámbito particularmente problemático, que es el de la práctica deportiva profesional. Yo entiendo que poner estos ejemplos es tal vez, como decía el poeta, la traición del ejemplo, ¿no? O la cobardía del ejemplo. Pero me parece que no son del todo desnortados y, por otro lado, ilustran muy bien cuál es el problema. De lo que estamos hablando, salvo que a mí se me diga otra cosa por parte de quienes reivindican la posibilidad de la autoidentificación de género, es de que mañana, por ejemplo, Rafael Nadal, el excelentísimo y campeonísimo deportista español tan conocido, pudiera participar en la categoría femenina como mujer trans. Estamos hablando de que LeBron James, el laureadísimo y talentosísimo y explosivo jugador de baloncesto de la NBA, pudiera participar en la liga femenina como mujer trans. Estaríamos hablando quizá hace muchos años que Mike Tyson pudiera competir como boxeador en la categoría de mujeres. Bueno, yo creo que si no ponemos alguna sordina a estas posibilidades, tengo para mí que esas categorías, esa forma de segregación en la práctica deportiva, que tiene como noble propósito el que las mujeres que por razones puramente fisiológicas disponen de menos testosterona, de menos masa muscular, etcétera, etcétera, puedan brillar en ese ámbito. Y creo que ese brillo, esa excelencia, estaría muy severamente comprometida si permitimos que, sin más, la autoidentidad de género sea el pasaporte para participar en una determinada liga o en una determinada división u otra. Bueno, no voy a insistir mucho más en otras consecuencias que son igualmente devastadoras cuando pensamos en todas las medidas, supongo que en el Ecuador también habrá, que tienen que ver con la discriminación positiva o inversa, que tienen que ver con la visibilidad de las mujeres. ¿Qué pasa con las listas cremallera? Las listas paritarias con las que también de manera, aunque sea transitoria, pero ciertamente justificada, tratamos de que las mujeres tengan mayor visibilidad en el ámbito público. ¿Qué pasa con esas listas cremalleras si permitimos la autoidentificación de género?
¿Qué pasa con, por ejemplo, en el caso de la legislación penal española, con los delitos de violencia de género que tienen una pena agravada cuando la agresión se produce en el seno de la pareja o expareja, siendo sujeto activo el hombre y sujeto pasivo la mujer? Imagínense que el biológicamente hombre agresor se reclama mujer trans. No habría posibilidad de aplicar esos tipos penales. Todas esas razones han hecho, con razón, valga la redundancia, que muchas feministas, en lo que yo mejor conozco, en España, hayan reclamado que no se permita la autoidentificación de género. La autoidentificación de género sostiene este sector importante del feminismo en España, contribuye a lo que ellas denominan el borrado de las mujeres. Y, a mi juicio, como trato de justificar en el libro, supone un torpedo en la línea de flotación del feminismo como teoría política. Porque el feminismo como teoría política tiene como condición, como prius, un sujeto político que lo es no por voluntad, sino por una pura cuestión contingente, pero socialmente determinante. Las mujeres han sido tradicionalmente postergadas, han sido discriminadas, no han tenido, sino hasta muy recientemente en términos históricos, una condición de ciudadanía plena por ser biológicamente mujeres. Y creo que esa premisa salta por los aires cuando nos enfrentamos a la posibilidad, o estamos dispuestos, mejor dicho, a abrazar esa posibilidad de la autoidentificación de género. Es probablemente, si prospera, el fin de las políticas públicas, de las reivindicaciones legítimas que traen causa de la mejor versión, para mí, del feminismo como teoría política, que es, como decía en su presentación Aparicio, el feminismo liberal. Hay otras aporías y otras contradicciones en la teoría queer que tienen que ver con el no binarismo y cómo conceptualmente a mí me parece que esas identificaciones de género son autorrefutatorias, que, bueno, porque me he extendido quizá ya demasiado, no voy a entrar ahora en ellas, y si acaso lo dejamos para el coloquio que si os parece, pues podemos empezar sin más dilación y yo lo dejaría ya aquí. Muchas gracias y perdonar si me he extendido demasiado o si en algún momento he sido quizá... Profesor, yo creo que ha sido una excelente intervención. Acaba de apagar su micrófono, por si acaso. Ya está. Perfecto. Profesor, muchas gracias. Ha sido una excelente charla, muy completa. Un tema tan complejo, yo creo que haría falta que aquí una clase de días, pero es una excelente introducción a las ideas de su libro. Creo que ha suscitado mucho interés. Hay algunas preguntas que le quieren plantear, entre ellas, dice Antonio Álvarez, si permitimos jurídicamente la identidad de género, o sea, el escoger la identidad de género, debemos permitir, dice él, que aquellos hombres que se perciben como mujer tengan beneficios como jubilaciones adelantadas o similares, o aquella clase de beneficios jubilares que tienen las mujeres. Sí, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Se lo ve perfecto. Bueno, estaba diciendo que efectivamente el sexo en este sentido es un espectro, podemos decir que es un espectro en la medida en la que no hay dos categorías dicotómicas que permitan esa adscripción, digamos, categórica. Pero eso no quiere decir que en la inmensísima mayoría de los casos podamos hacer esa adscripción. Nosotros decimos, creo que con una comodidad científica y empírica suficiente, que los seres humanos somos seres vivos bípedos, a pesar del hecho de que hay gente que nace sin piernas y de que incluso pueden nacer con 3 piernas. Entonces, hay un conjunto de casos marginales
que no se puede negar, que creo que no desmiente la posibilidad de que para la inmensa mayoría de supuestos podamos hablar cómodamente de personas que, atendiendo a las dimensiones hormonal, sexualidad secundaria y genética y aspecto exterior, ¿no? No sé, la vellosidad y ese tipo de rasgos, puedan ser adscritos a una u otra categoría. Perfecto. Andrés Minda, ¿sí? ¿Terminó, profesor? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Andrés Minda dice, en el Ecuador las elecciones de autoridades de elección popular se hacen en base a listas alternadas por género. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Si las percepciones de género no son dicotómicas, ¿este tipo de normas son limitantes? Vamos a ver, las normas que imponen la paridad y la lista cremallera, o sea, la alternancia, claro que son limitantes. Son limitantes en la medida en que a una formación política le obligan a una determinada composición. Esto desde el punto de vista, digamos, de la teoría democrática es sospechoso, no podemos negarlo. En el otro platillo de la balanza tenemos como decía en mi introducción, digamos, noble pulsión de que haya mayor representación, reflejo en nuestras instituciones. Estas medidas de discriminación, en este caso de corte electoral o de derecho político, suponen un sacrificio, sin duda, y por esa razón deben ser transitorias siempre. Son remedios que ponemos hasta tanto hemos forzado la máquina suficientemente como para que el curso natural de las cosas sea que no veamos esas brechas tan enormes en ese ámbito. El problema que tenemos cuando decimos autoidentificación de género y uno es hombre o mujer simplemente porque así lo exprese o diga o quiera, es que ponemos, digamos, una bomba de relojería en ese tipo de medidas de discriminación inversa. Y esto ha pasado también, ya tenemos, digamos, registro de ese tipo de problemas que se han elevado a la consideración de jueces y tribunales, ¿no? Fue el caso hace, me parece que un par de años, en el estado de Oaxaca, en México, donde la autoridad electoral del estado comprobó que algunos partidos políticos se presentaban a las elecciones con candidatos que eran hombres, lo habían sido en elecciones previas, y el partido político alegaba que no, que eran mujeres trans. ¿Qué hacemos en esos supuestos? Pensad o piensen en algo que me imagino será especialmente acuciante en el Ecuador. ¿Qué hacemos cuando, por las mismas razones de representación, reflejo, de visibilidad, queremos dar mayor presencia en las instituciones a la población indígena y reservamos cuotas? No sé si en el Ecuador existe alguna política pública o alguna norma que tenga ese objetivo. Sí, algunas. ¿Qué pasaría si alguien se reclama transindígena? Alguien que sabemos por su historia, sus apellidos, sus rasgos étnicos, nos parece que no representa a los indígenas, pero él se reclama indígena. ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría en el Ecuador si eso se hace, digamos, tendencia o si intentamos dar curso jurídico a ese tipo de identidad de etnia? ¿Estamos dispuestos a admitir, de la misma manera que admitimos la identidad de género como pura voluntad,
¿Podría haber una identidad étnica solo basada en la autodeterminación del individuo? Yo me siento quechua, o me siento aymara, o me siento la identidad étnica de su preferencia. Sería devastador para una política pública o para un tipo de política que trata de dar visibilidad a esas comunidades que tradicionalmente han sufrido vulneración de derechos, postergación, etcétera, etcétera. Profesor, yo le quería hacer una pregunta que le tengo hace mucho tiempo. Leyendo el libro, Pablo, el tema de los pronombres. Recientemente recibí un email de una profesora de una universidad americana que me llamó la atención porque al pie del email, donde ponen los títulos, directora de tal, decía, mis pronombres son hers, she, y tal. Entonces, me llamó mucho la atención que ella haya llegado a ese punto en que uno en los emails diga, bueno, sí me tienes que tratar. Y en el libro hay una parte muy interesante donde te refieres precisamente al tema de escoger pronombres y dices, hay un primer lugar, en un riesgo de que la personalización del pronombre acabe precisamente con la función pronominal misma. ¿Podrías explicarnos esto? ¿Cuál es este riesgo que ves de que el pronombre deje de funcionar como tal en caso de que todos podamos escoger aquel que nos guste? Sí, vamos a ver, es muy fácil de entender, creo. Vamos a imaginar que esta reunión virtual tan amable se estuviera celebrando de manera presencial. Y entonces yo, bueno, tu nombre, porque nos hemos tratado más y porque te tengo aquí en la cámara, o en la pantalla, mejor dicho, todo el rato, sería capaz de recordarlo, ¿verdad? Y me podría dirigir a ti cuando tú me interpelas, podría fácilmente decir, como ha dicho Aparicio. Con Antonio, Andrés y no sé si ha sido Fernando, que es el último que has referido, no sé si había un Fernando que hablaba antes. Bueno, vamos a suponer que Antonio y Andrés estuvieran en esa clase o en este mismo espacio compartido, no virtual, sino físicamente compartido. Si yo viera a Antonio, yo asumo que Antonio es un hombre, por el nombre. Antonio es un nombre de varón. Si viera su aspecto y no recordara que se llamaba Antonio y quisiera aludir a su pregunta, bueno, en español disponemos del pronombre como ha dicho él, ¿no? Como ha dicho él, ¿eh? Y eso, digamos, me evita tener que preguntarle cuál es tu nombre. O como bueno, y si fuera una mujer, pues diríamos como ha dicho ella. Los pronombres, por tanto, nos facilitan la tarea de referirnos a alguien cuyo nombre desconocemos y están vinculados al género. ¿Vale? Entonces, asociamos una determinada presencia física a un pronombre y tal vez hayamos estado equivocados en hacerlo. Tal vez Antonio, cuando yo me dirigiera a él, me podría decir, y yo lo aceptaría, no, es ella, soy una mujer. Claro, lo que nos encontramos, tal y como tú indicabas ahora mismo en tu indicación de esta profesora norteamericana, es esta reivindicación anclada en la teoría queer y del colectivo LGTB de que las personas deban cada una poder elegir su pronombre. De tal forma que Antonio me podría decir, no, yo no soy él, soy ella. Entonces yo tendría que decir, como ha dicho ella, claro, si este espacio real de diálogo estuviera compuesto por, vamos a suponer, no sé, 20 personas, cada una de las cuales ha elegido su pronombre, yo no sería capaz de recordar todos esos pronombres de elección. Ni yo ni nadie. Yo tendría una lista, como en una clase, donde tendría nombre Antonio, pronombre ella.
Nombre, Andrés, pronombre, IU, vamos a suponer. Y así hasta 20. Claro, cuando me dirigiera a ellos, o a ellas, o a ellis, no sería capaz de recordar su pronombre. Con lo cual tendría que decirle, ¿cuál era tu pronombre? Y para eso, directamente le preguntaría, perdona, ¿cómo te llamabas? Para poder dirigirme a él. Eso es lo que yo quiero decir con que la elección del pronombre, la individualización del pronombre, acaba con la función pronominal, porque se comporta en el discurso y en la interacción lingüística como un nombre. O tiene el riesgo de que acabe comportándose como un nombre. Entonces, aceptada la base de la reivindicación de la teoría queer, aceptado que haya gente que no quiera ser identificada por un género convencional asociado a una determinada presentación física, los hombres tenemos barba, llevamos el pelo corto y no sé qué. Yo creo que tenemos que procurar que la vida social, por ejemplo, una charla como esta o una clase en los Estados Unidos o en Ecuador o donde sea, discurra en términos razonables. Razonables en la interacción lingüística, ¿no? Y es por ello por lo que yo abogo porque haya un tercer pronombre. Podemos convencionalmente elegir un tercer pronombre para quienes no quieren ser identificados ni como él ni como ella, que facilite. Y entonces sí, yo ahí podré acordarme mejor que en mi grupo de 20 hay 4 personas trans que quieren ser referidas pronominalmente como ella. Aceptado. Yo no voy a tener ningún problema. Pero a mí no se me puede exigir, yo no puedo tener, debe implica puede, ¿no? Esto es un axioma kantiano. Yo no puedo dirigirme a la gente por pronombres que ellos han elegido. De la misma manera que no me es exigible que me acuerde de los nombres de todas las personas con las que interactúo, ¿no? Y precisamente por eso disponemos de pronombres. No sé si ha quedado claro. Sí, para mí clarísimo, profesor. Y otra pregunta que te quería hacer respecto a un tema que en Ecuador se ha planteado recientemente y que fue la primera vez que este tema directamente de la teoría queer y el activismo trans entró en el radar, digamos, del debate público acá. Y es algo que hiciste alusión en tu charla sobre la transición, digamos, de los niños que tienen disforia de género. Aunque parece que hoy en día el hecho de decir disforia de género ya te pueden acusar de transfóbico por ello. Hubo gente, entre ellos yo, que dijo, bueno, aquí vamos a ver primero qué está pasando, y no es tan fácil. Y ello solo valió para que mucha gente acuse de transfóbico a todo el que se, digamos, puso reserva en eso, ¿no? Y hay un debate grande porque, digamos, aquí se ha aceptado la teoría de que no debe haber transición física de los niños que tienen disforia de género, que tienen algún tipo de condición psicológica en ese sentido, pero sí la transición social, que es lo que se conoce cuando se cambia de identidad frente al entorno, y hay todo un debate y una sentencia en el registro, para cambiar la identidad en el registro civil, el nombre de un nombre de hombre a un nombre de mujer, y poder de esta manera que este niño acceda a la identidad de una niña. Fue un caso famoso que hubo. Ahí me enteré también que es impresionante cómo la teoría queer está impregnada en la institucionalidad jurídica, digamos, de las cortes constitucionales, que entra por vía de informes de organismos internacionales que está completamente captados de esta visión hegemónica, y entra ahí cuando el debate, digamos, democrático legislativo ni siquiera es consciente de ello. ¿Qué opinas de que un niño pueda hacer esa transición social antes de cumplir su mayoría de edad, obviamente? ¿Y qué opinas de que pueda hacerlo y de que los padres estén en la libertad de hacerlo? ¿Es un derecho, es parte de nuestras libertades básicas? ¿Se debe hacerlo? ¿Es beneficioso? ¿Deberíamos tener más cuidado? ¿Qué opinas de eso, Pablo? Bueno, sí, es un asunto particularmente importante.
Yo creo que, claro, por transición social, entiendo que te refieres, Aparicio, a la forma en la que uno socialmente se presenta, ¿no? Se expresa. Ellos Y lo creo diferencian, que es, perdona que te interrumpa, ellos lo diferencian de toda intervención quirúrgica u hormonal, que es la transición, claro. digamos, Bueno, física. yo sobre la segunda, sobre la transición hormonal y quirúrgica, ahí mi posición es bastante rotunda y creo que tiene que ver en general con la idea de que los menores, como los incompetentes en general, no pueden ejercer autonomía corporal en ese ámbito y los padres no pueden sustituirla. Eh, y eso quiere decir que yo creo que hasta tanto no estemos en presencia de un menor maduro y para algún tipo de intervención corporal diría que ni siquiera eso, ¿m? O sea, hasta que no estuviéramos en presencia de un mayor de edad, yo creo que no, el Estado no debería permitir ni la hormonación ni, por supuesto, las intervenciones quirúrgicas. Y esto es, supongo que en Ecuador también ocurre, muy controvertido y muy disputado por la comunidad LGTB. Pero yo creo que, de nuevo, aquí apelaría al equilibrio reflexivo. O sea, no permitimos para otras identidades o reivindicaciones las intervenciones de ese tipo y no veo la razón por la cual, ya sé que para el menor que luego no se arrepiente, hubiera sido mejor el bloqueo hormonal. Eso lo sé y sé que es un tiempo precioso y un desarrollo precioso que se hubiera podido evitar. Precioso, bueno, odioso en este caso. Pero creo que en el balance, y dado que hay una tasa de arrepentimiento que no es desdeñable, y dado que estamos hablando de intervenciones que no son en absoluto, digamos, menores, creo que hay que esperar a los 16 años, sería el caso en España, y para algunas intervenciones, desde luego, para la mayoría de edad. Tengo menos problemas, por supuesto, para la transición social. Aunque sé que pueden producirse, digamos, desde el punto de vista social, algunos problemas que tienen que ver con el uso de algunos espacios compartidos. Eso no lo desconozco. Pero no veo, hasta tanto no haya maduración y pubertad, no veo el problema, más allá de los prejuicios, de si la familia está de acuerdo, que esos menores cambien su nombre, quizás se pueda hacer un cambio temporal, el nombre luego puede volver a cambiar, y que su presentación social sea disconforme con lo que se espera dada su biología. Creo que sería un ejercicio de madurez social por parte de todos que niños de 6 o 7 años que se quieren dejar el pelo largo porque consideran que son niñas lo puedan hacer. Y en ese sentido me parece bueno, aceptable, y que la no aceptabilidad tiene más que ver con algunos reproches que derivan de la pura intuición o del prejuicio más que otra cosa. Ahí, Pablo, quisiera ahondar un poquito más, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en ese sentido de que, bueno, en aceptación social y cómo tu hijo se quiere expresar no debería incidir nadie más. Eso estamos Exacto. completamente de acuerdo, y si tu hijo se siente con inclinaciones mujer siendo biológicamente un hombre, deberías tú elegir, bueno, eso se decide en casa, digamos, y no puede ir más allá de una elección de los padres y no puede estar sujeto a los prejuicios. Pero cuando también me refiero a transición social, me refiero a pasos jurídicos, como la inscripción en el registro civil y el cambio de género a los niños. Cosas precisas como eso. No me refiero, digamos, a lo que no tiene implicaciones jurídicas. Y ello me hace pensar, porque se deriva de ello, que el día de mañana un niño trans que es hombre biológicamente, pero se identifique como mujer, pueda estar, al ser inscrito en el registro civil como niña, como mujer, tenga que jurídicamente estar aceptado en una escuela o un colegio que es para mujeres, o en los colegios mixtos
tenga que ser tratado como una mujer, puede ingresar al baño de niñas. Desde la perspectiva de otros padres, ¿esos padres deberían o no estar informados de este tema? Porque tú sabes que tener quizás, tú sabes que la tasa de esos niños con disforia de género que simplemente en la pubertad vuelven, digamos, se deshace la disforia de género es muy alta. ¿Hasta qué punto puedes permitir que este niño esté pululando entre niñas en la pubertad y en los mismos baños y en las mismas cosas sin que los padres puedan reclamar ni hacer nada? No sé si ahí veas algún eventual conflicto con ese tema ético. Sí, sí, claro que lo veo. Lo decía al principio, cuando apuntaba que la transición social no me parecía tan problemática, no digo que no lo sea, pero no me parece tanto, salvo este asunto que no es menor, del uso de instalaciones donde la intimidad está muy expuesta, ¿no? Yo creo que ahí me da la impresión de que hay acomodaciones posibles. Y una acomodación es siempre una transacción. O sea, no todo el mundo va a estar enteramente satisfecho. O sea, lo que tampoco podemos pretender es que la reivindicación legítima de algunos padres de que no quieren que sus hijas de 16 años se duchen en el mismo espacio que una persona a la que le hemos aceptado la transición social pero tiene pene, me parece que es una reivindicación legítima y que por tanto la acomodación podrá consistir en que no va a ser segregado del todo, pero sí en parte. O sea, no va a tener que estar con los varones, pero tampoco va a poder estar del todo con las mujeres. Esa sería un poco la idea. Tendría que articularlo un poco mejor, pero creo que ahí hay acomodaciones posibles. La otra cuestión es, porque claro, cuando piensas en la inscripción, en la consecuencia normativa o institucional, claro, tú me dices, sí, bueno, que juegue al fútbol aunque sea chica, por decirlo así, o que juegue con muñecas aunque sea niño, no hay ningún problema. El problema es que se inscribe en el registro civil a todos los efectos, con un género distinto, con un sexo distinto y con un nombre distinto, ¿vale? Y yo inmediatamente pienso, ¿pero y qué consecuencias tiene eso? Hay una que tú has apuntado, que me ha dado que pensar, y es, claro, si asumimos todas las consecuencias de eso, una institución que segrega por sexos, educativa, estaría obligada a aceptarla como cohorte femenina. Creo que sí estaría obligada si es que esas instituciones que segregan son públicas, que no sé si es el caso de Ecuador. En España no puede ser una institución pública, porque en España la educación segregada solo se le permite hacer a la escuela privada o concertada. Igual que la pregunta ahí sería, ¿una escuela privada que segrega biológicamente tendría que aceptar a los niños o niñas trans? Y creo que mi respuesta sería que no. O sea, yo aceptaría que una institución privada con un determinado ideario pueda tener una exención a esa consecuencia normativa derivada de que hemos aceptado la transición social que se manifiesta en la inscripción registral. Interesante, Pablo. Ya te hemos quitado muchísimo tiempo y solo te quiero dejar con una sola pregunta de fondo, que es algo que me persiguió durante todo tu libro. Y tú lo que propones en tu libro es una reflexión serena, una conversación, como tú lo dices, alejada del bullicio del Twitter, alejada del cliché, alejada de esta cultura donde priman los sentimientos sobre la razón. Y sobre todo tu discusión va en una parte con el feminismo radical de corte marxista, pero también con la teoría queer y en cierta medida con el activismo trans derivado de la teoría queer. Y te pregunto, ¿tú crees que esta reflexión serena que tú propones es posible con quien piensa que las palabras, que las categorizaciones son violencia en sí mismas, con quien piensa que la ciencia es discurso hegemónico y no el producto de la razón aplicado a la realidad, donde unos tienen standing moral de víctimas y otros simplemente tienen standing moral de opresores por el hecho de ser quienes son? ¿Tú crees que es posible ese diálogo que tú propones? No, no es posible.
Pero eso no quiere decir que no debamos seguir intentándolo. Es imposible dialogar sobre tolerancia religiosa con un yihadista o con un supremacista blanco ultracatólico. Pero, bueno, eso no debe hacernos claudicar y seguir intentando horadar de alguna manera las posibilidades en el uso de su razón y de seguir desafiándole. Yo no voy a dejar de intentarlo. Pero quien tiene todas esas premisas, como tú has apuntado, parte en condiciones muy desventajosas para el diálogo racional, desde luego. Perfecto, profesor Di Lora, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado. Ha sido muy enriquecedora esta charla y estas preguntas y estas respuestas. Y la verdad es que nos vamos a casa muy contentos de lo que hemos recibido hoy día. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos los participantes. Esto va a estar editado luego y va a estar en todas las redes sociales de Ecuador Libre, y en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas las redes sociales posibles. Y bueno, gracias de nuevo, profesor Di Lora, por este tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Os deseo lo mejor, feliz verano y siento las dificultades de la conexión. No se preocupe. La próxima vez que nos comprometemos a que ya una próxima vez ya tendremos superado eso. Bueno, ojalá en el Ecuador. Igualmente, un abrazo. O en España. Un abrazo. Adiós a París, Ecuador. En España no puede ser una institución pública, porque en España la educación segregada solo se le permite hacer a la escuela privada o concertada. Igual que acá. La pregunta ahí sería, ¿una escuela privada que segrega biológicamente tendría que aceptar a los niños o niñas trans? Y creo que mi respuesta sería que no. O sea, yo aceptaría que una institución privada con un determinado ideario pueda tener una exención a esa consecuencia normativa derivada de que hemos aceptado la transición social que se manifiesta en la inscripción registral. Interesante, Pablo. Ya te hemos quitado muchísimo tiempo y solo te quiero dejar con una sola pregunta de fondo, que es algo que me persiguió durante todo tu libro. Y tú lo que propones en tu libro es una reflexión serena, una conversación, como tú lo dices, alejada del bullicio del Twitter, alejada del cliché, alejada de esta cultura donde priman los sentimientos sobre la razón. Y sobre todo tu discusión va en una parte con el feminismo radical de corte marxista, pero también con la teoría queer y en cierta medida con el activismo trans derivado de la teoría queer. Y te pregunto, ¿tú crees que esta reflexión serena que tú propones es posible con quien piensa que las palabras, que las categorizaciones son violencia en sí mismas, con quien piensa que la ciencia es discurso hegemónico y no el producto de la razón aplicado a la realidad, donde unos tienen standing moral de víctimas y otros simplemente tienen standing moral de opresores por el hecho de ser quienes son? ¿Tú crees que es posible ese diálogo que tú propones? No, no es posible. Pero eso no quiere decir que no debamos seguir intentándolo. Es imposible dialogar sobre tolerancia religiosa con un yihadista o con un supremacista blanco ultracatólico. Pero, bueno, eso no debe hacernos claudicar y seguir intentando horadar de alguna manera las posibilidades en el uso de su razón y de seguir desafiándole. Yo no voy a dejar de intentarlo. Pero quien tiene todas esas premisas, como tú has apuntado, parte en condiciones muy desventajosas para el diálogo racional, desde luego. Perfecto, profesor Di Lora, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado. Ha sido muy enriquecedora esta charla y estas preguntas y estas respuestas.
y la verdad es que nos vamos a casa muy contentos de lo que hemos recibido hoy día. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos los participantes. Esto va a estar editado luego y va a estar en todas las redes sociales de Ecuador Libre, y en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas las redes sociales posibles. Y bueno, gracias de nuevo, profesor Dilora, por este tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Os deseo lo mejor, feliz verano y siento las dificultades de la conexión. No se preocupe. La próxima vez que nos comprometemos a que ya una próxima vez ya tendremos superado eso. Bueno, ojalá, y ojalá en el Ecuador. Igualmente, un abrazo. abrazo. O en España. Un abrazo. Adiós, a París.